Esto va a sonar de locos, pero te juro que morí durante 7 minutos. Y Jesús me mostró 4 cosas después del 15 de julio que cambiaron todo lo que creía saber sobre la realidad. No estaba soñando. No estaba alucinando. Me sacaron de mi cuerpo, me elevaron a un reino más real que este, y me mostraron cosas que no debía saber. Por favor, no escribo esto para llamar la atención. Escribo porque me dijo que se lo contara a otros. Si este correo llega a una sola persona que lo necesite, entonces valió la pena sobrevivir a la muerte solo para hablar. Meraye Keller. No debía estar afuera ese día, le dije a mi esposo. La tormenta se comporta de forma extraña. Era el 15 de julio de 2025. Por la tarde. Recuerdo el cielo. No parecía una tormenta. Parecía que bullía en silencio, naranja, violeta y un azul eléctrico intenso que se abría paso entre las nubes. No había truenos, solo relámpagos, rápidos y silenciosos. Había salido a tender la ropa antes de que empezara a llover. Mi perro empezó a ladrar y luego a correr en círculos como si hubiera presentido algo que yo no. Miré hacia arriba y los árboles estaban todos inclinados en la misma dirección, aunque no había viento. Entonces lo vi, un rayo cayó del cielo. Sin arco, sin crepitar, solo un rayo blanco y sólido. No recuerdo si me golpeó o estuvo cerca de mí. Solo sé que me desplomé al instante. Sin gritos, sin dolor. Mis oídos quedaron en completo silencio, como si estuviera bajo el agua. Recuerdo un último pensamiento, me estoy muriendo. Pero no daba miedo. Simplemente estaba quieto. Y entonces ocurrió lo más extraño. Todo a mi alrededor, mi patio, los árboles, las nubes, se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que flotaba. No caía, ni ascendía, solo se separaba. Recuerdo oír una voz en el silencio, no una voz en mis oídos, sino dentro de mí. Ella está lista. Cuando parpadeé, ya no estaba en mi jardín. Estaba sentada dentro de mi coche, aunque sabía que había estado afuera hacía segundos. Llovía con tanta fuerza que empañaba el parabrisas. Miré hacia abajo. Estaba seca, limpia, con una blusa blanca que no me había puesto en años. No me temblaban las manos, pero sí el corazón. Algo no cuadraba. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Lo intenté de nuevo. Nada. El aire empezó a espesarse, como si estuviera enterrado en algodón. Miré por el retrovisor y, te juro, mi reflejo no se movía. Parpadeé de nuevo. Esta vez, no estaba en el coche. Estaba fuera, mirándome por dentro. No era un fantasma. Podía sentir cosas, la grava, la lluvia fría, pero también sentía una opresión en el estómago, como si alguien detrás de mí me llamara. Y entonces lo vi. De pie junto a un roble alto, justo detrás del coche, había un hombre vestido de blanco. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, pero aún brillaba como la luz del sol matutino. No se acercó a mí. Simplemente esperó como si supiera que vendría. Susurré, Jesús. Asintió. No movió los labios, pero oí su respuesta en mi pecho. Sí, Meraye. Se me doblaron las rodillas. No de miedo, sino de todo lo que, sin saberlo, llevaba años cargando. No caminaba. Se deslizaba. Y en cuanto se acercó, todo a nuestro alrededor, los árboles, la lluvia, incluso el sonido, se disolvió como papel en el agua. Aún sentía algo bajo los pies, pero no podía ver el suelo. Dije, estoy muerta. Él respondió, por un momento, sí, pero la muerte no es lo que piensas. Lloré, no de tristeza. Sentí como si mi alma recordara algo que había olvidado. Sentí un viento cálido en la piel, aunque no estábamos en ninguna parte. Extendió la mano,
no para tomar la mía, sino para tocarme el hombro. En cuanto lo hizo, fue como si 1.000.000 de recuerdos ajenos a mí me invadieran, rostros, nombres, lugares, algunos familiares, otros completamente desconocidos. Me miró y dijo, tienes que verlo. No por ti, sino por quienes aún creen que este mundo lo es todo. No le pregunté nada. Había una paz en su tono que hacía que incluso la confusión se sintiera segura. Confié en él al instante, no ciegamente, sino profundamente, como si me conociera desde antes de nacer. Lo siguiente que recuerdo fue que me jalaron hacia arriba, no como si volara, sino como si me llevaran. Y entonces nos detuvimos en un campo que parecía tierra, pero los colores estaban vivos. El cielo latía como si respirara, y a lo lejos, vi una puerta gigante, no de madera ni metal, sino de luz. La puerta no se parecía a nada que hubiera visto antes. Brillaba, pero no brillaba. Estaba viva, un portal móvil y vibrante hecho de calidez, recuerdos y luz. Jesús estaba a mi lado y me dijo, si cruzas eso, no volverás. Le pregunté, pero no morí ya. Sonrió. Tu cuerpo no está terminado, pero tu alma estaba lista. Me giré hacia la luz, sintiendo un dolor en el pecho. No era tristeza ni miedo, sino un anhelo, como si una parte de mí ya viviera allí. Entonces dijo algo que me dejó paralizada, antes de que regreses, debes ver qué viene después. Después del 15 de julio, 4 cosas comenzarán. Levantó la mano y la agitó por el cielo como si pintara sobre un lienzo. De inmediato, 4 rayos de luz surcaron el cielo, cada uno formando una imagen flotante. Susurró, observa. Y así, la primera visión comenzó a abrirse ante mí. Conozco este lugar, dije en voz alta. Pero no lo conocía. Al menos no en esta vida. Jesús y yo caminábamos juntos en lo que parecía un jardín, pero no se parecía a nada en la tierra. Cada brizna de hierba brillaba suavemente. El aire mismo tenía un color, un dorado suave. Y las flores cantaban, no como un coro, sino como un suave zumbido, cada una con una nota como si fueran parte de una melodía más grande que no podía recordar. Miré hacia arriba y no había sol, solo una neblina brillante en el cielo. No proyectaba sombras. Las disipaba. ¿Dónde estamos?, pregunté. Él dijo, en el recuerdo del Edén. Me detuve. Espera, el Edén fue destruido, ¿no? Se volvió hacia mí y respondió con dulzura, no destruido, sino retirado. Pero su esencia sigue viva en los reinos superiores. Este es el eco de lo que se le dio originalmente al hombre. Toqué uno de los árboles. La corteza era suave, como espuma viscoelástica. Latía ligeramente, como si respirara, y entonces algo me impactó. Por eso nos duele tanto ahí abajo, ¿verdad?, dije. Sentimos nostalgia de un lugar que no recordamos. Asintió. Nos sentamos junto a un río que fluía hacia arriba en lugar de hacia abajo. Bailaba hacia el cielo como seda líquida. Jesús lo miró y dijo, Meraíe, tu mundo está cambiando. Pero el cambio no es destrucción. Es restauración. Lo viejo se derrumba no porque esté llegando a su fin, sino porque el Edén se recuerda a sí mismo. No lo entendía del todo, pero sabía que me estaba mostrando este lugar para que supiera a dónde volvíamos. Y de alguna manera, en el fondo, mi alma ya lo extrañaba. Mira, dijo, señalando hacia arriba. El cielo sobre nosotros empezó a agrietarse, no con ruido ni con relámpagos, sino como una cortina que se rasgaba silenciosamente. A través de la abertura, vi la tierra. No giraba como un globo terráqueo. Estaba quieta, suspendida en un vacío negro. Y algo se dirigía hacia ella, no un cometa, ni una nave espacial, sino la luz misma. Susurré, ¿qué es eso? Jesús no respondió directamente. Solo dijo, el cielo se agrietará en silencio. Nadie lo oirá,
pero todos lo sentirán. De repente, me encontraba en un barrio que se parecía al mío. El 18 de julio estaba escrito en el cielo como una marca de tiempo. La gente seguía con su día, cortando el césped, empujando cochecitos, revisando sus teléfonos, y de repente todo se detuvo, a medio paso, a media frase. No por pánico, sino porque todos sintieron algo. Sus cabezas se volvieron lentamente hacia el cielo. Algunos cayeron de rodillas asombrados. Otros lloraron sin saber por qué. Algunos rieron como niños. Nadie habló. El cielo sobre ellos se había dividido en una delgada y silenciosa línea de luz, como el inicio de una cremallera al abrirse. Le pregunté a Jesús, ¿es este el rapto? Negó con la cabeza. Es el despertar antes del cambio. No todos lo entenderán, pero todos recordarán. La visión terminó tan suavemente como empezó, y sentí que el mensaje se me calaba hondo. El verdadero cambio no será ruidoso. Será muy profundo. Estábamos de vuelta en el jardín. Todavía intentaba procesar lo que vi cuando Jesús se volvió hacia mí y me dijo, Meraíe, quiero que me escuches atentamente. Me miró a los ojos, y fue como si hubiera visto mi vida entera, mis arrepentimientos, mis dudas, las noches que lloré sola. Rezaste en la oscuridad. Otros también. Los escuché todos, cada susurro, cada súplica que nunca salió de tus labios. Ahora, observa. Y de repente, vi un mapa de Estados Unidos ante mí. Pero estaba hecho de luz. Las ciudades brillaban como estrellas, algunas tenues. Algunos latían como si intentaran sobrevivir. Entonces vi algo increíble. Pequeños puntos de luz azul empezaron a aparecer en pueblos al azar. No estaban conectados, solo parpadeaban uno a uno. ¿Qué es eso?, pregunté. Él respondió, intercesores. Y así, esos puntos comenzaron a conectarse como venas de electricidad que despertaran un cuerpo. Cada línea de luz se conectó con otra, y de repente, todo el mapa se iluminó como un rayo atrapado en un cristal. Estos son los que no dejaron de orar, los que se mantuvieron despiertos, los que mantuvieron el aceite en sus lámparas, dijo. Vi comunidades reunidas sin micrófonos, gente reunida en campos, garajes, patios, no para actuar, sino para recordar. No había celebridades, solo corazones encendidos. Él sonrió, dile que no llego tarde. Estaba esperando a que las raíces crecieran profundamente. Sígueme, repitió. Nos encontrábamos al borde de lo que parecía el río Mississippi, pero algo andaba mal. Fluía en sentido inverso. Lo miré, confundido. El agua subía con fuerza río arriba, arrastrando escombros y barcos. Los árboles se inclinaban, pero no caían. Dije, ¿por qué se revierte? Jesús respondió, porque lo que se nos quitó será devuelto. Entonces vi rostros, hombres y mujeres de la historia, personas que habían sido silenciadas, canceladas, borradas. Pero sus voces surgían del agua como canciones. Cada voz hacía eco de una verdad que había sido sepultada. Y entonces lo comprendí. El río representaba la verdad. Todas las verdades reprimidas, las mentiras ocultas, las narrativas distorsionadas con el tiempo, todo volvía a su origen. Vi periódicos disolviéndose en el agua, iconos de redes sociales desmoronándose como cenizas, pantallas de televisión agrietándose desde dentro. Y entonces los niños empezaron a meterse en el río. No tenían miedo. Bailaban en él como si lo reconociera. Jesús dijo, los jóvenes llevarán la verdad río arriba. Hablarán sin miedo, y nadie podrá detener el río. Le pregunté, ¿cuándo sucederá esto? Solo dijo una palabra, pronto. Y así, sin más, el río desapareció. Y me encontré de nuevo en el jardín, con el corazón latiéndome con fuerza y los ojos llenos de lágrimas. No recordaba haber llorado. Estábamos en una colina.
Desde allí se veía lo que parecía una escuela, pero no era moderna. No había luces fluorescentes ni vallas metálicas. El edificio brillaba como si estuviera hecho de un amanecer, y la risa que provenía del interior era pura, viva, sagrada. Jesús se volvió hacia mí y me preguntó, ¿sabes quiénes son? Negué con la cabeza. Estos son los que nunca olvidaron, dijo. Los niños que están naciendo ahora. Cargan con lo que sus padres perdieron. Di un paso adelante y miré por una de las ventanas. Vi a un niño pequeño, de unos 7 u 8 años. Dibujaba algo con luz, no con crayones ni lápices, con luz. Y lo plasmaba con sus palabras. Parpadeé, de repente, oí su voz. Estaba enseñando a otros niños a mover energía con el sonido. No con hechizos ni trucos, sino con armonía. Cantaban en tonos que no reconocía, pero me resultaban tan familiares que me temblaban las rodillas. Estos son los nuevos profetas, dijo Jesús en voz baja, pero no usarán títulos. No buscarán escenarios. Simplemente sabrán. Le pregunté, ¿los escuchará la gente? Se volvió hacia mí y dijo, solo a quienes se han vuelto como ellos. Entonces vi el otro lado. Multitudes de adultos burlándose, riendo, llamándolos delirantes. Pero los niños no se inmutaron. Simplemente siguieron construyendo, puentes hechos de pensamiento, canciones hechas de sanación, comunidades sin competencia. Y vi un momento que jamás olvidaré. Una adolescente entró en una sala llena de líderes que discutían. Dijo una frase y todos los adultos en la sala guardaron silencio, no porque hablara fuerte, sino porque la verdad en su voz hizo que cada mentira se derrumbara. Jesús me miró y dijo, los jóvenes se levantarán, no con rebelión, sino con memoria. Lloré. Tengo 2 hijos, y de repente supe que no estaban bajo mi control. Estaban aquí para guiarme de vuelta a lo que había olvidado. De repente, estábamos sobre una ciudad. Al principio no la reconocí, pero el horizonte me recordó a Houston o Atlanta. Urbano, edificios altos, autopistas que se entrelazaban entre ellos. Pero lo que me llamó la atención fue la lluvia. No era agua. Era oro. Gotas doradas caían del cielo como confeti a cámara lenta. No salpicaban, se fundían con todo lo que tocaban, tejados, aceras, incluso personas. Jadee, ¿qué es esto? Jesús sonrió, provisión. Miré más de cerca. El oro no solo se pegaba a las superficies, sino que las sanaba. Las ventanas rotas brillaban intactas. Las grietas de las aceras se sellaron. Incluso quienes cojeaban empezaron a caminar erguidos. ¿Esto ya viene?, pregunté. Sí, dijo, pero no como el mundo espera, ni como moneda, ni como claridad. No lo entendí hasta que vi a gente extendiendo la mano para atrapar el oro, pero sus manos lo atravesaron. Estaban llenos de miedo, codicia, vergüenza, y el oro no se les pegaba. Pero otros, niños, ancianos, desconocidos alimentando a desconocidos, brillaban como faroles. Y cuando la lluvia los tocaba, se quedaba, envolviéndolos como túnicas. Jesús susurró, este es el reino de la restauración. No se puede almacenar, solo compartir. Entonces vi algo que jamás olvidaré. Iglesias con las puertas abiertas de par en par, no para servicios religiosos, sino para dar. Estantes repletos de comida, música resonando en calles vacías, gente trayendo mantas, oraciones, perdón. Y justo en medio de todo, un ciego comenzó a ver, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entró en un café, le entregó una nota a alguien y dijo, se suponía que debía odiarte, pero ahora recuerdo que eras mi hermano antes de esta vida. La lluvia dorada caía con más fuerza. Y Jesús dijo, de julio a septiembre vendrá la lluvia. Aquellos que abran sus corazones estarán cubiertos. Jesús me dijo estas palabras. Las anoté.
Pregunté, Señor, ¿me creerán? No respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló junto a una piedra cerca del río Dorado y comenzó a escribir, no con una pluma, sino con la luz de la punta de su dedo. Me incliné y leí cada palabra con atención. No estaban en inglés, pero de alguna manera las entendí. Diles, no confíen en el ruido de los hombres. Me muevo en el silencio intermedio. El cielo temblará, pero ustedes no. El viento gritará, pero ustedes dormirán en paz. Si me miran con carne, me extrañarán. Pero si me miran con amor, me verán en todo. Me quedé mirando las palabras brillantes, mientras las lágrimas caían sobre la piedra. ¿Puedo quedármelas?, pregunté. Él respondió, ya están escritos en ti. Siempre han estado ahí. Simplemente olvidaste cómo leerlos. Bajé la mirada a mis manos. Las palabras brillaban en mis palmas. Estaba atónita. Él me miró y dijo, no tendrás que convencer a nadie. Solo necesitas recordar. Y cuando hables, quienes lleven la misma luz lo oirán. Lo sabrán. Aunque no entiendan, lo sentirán. Y entonces supe que no necesitaba un escenario. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba compartir. Porque la verdad, cuando se dice con amor, avanza más rápido que la duda. Esta parte se sentía diferente. Ahora estábamos en un espacio inmóvil, sin cielo ni tierra, solo presencia. Y Jesús señaló lo que parecía un gran velo. Tras él, podía oír actividad, atención, como el sonido antes de una tormenta. Dijo, entre el 16 y el 22 de julio, habrá movimientos no solo en la tierra, sino también en lo invisible. ¿Qué tipo de movimientos?, pregunté. Dijo, algunos pensarán que es político. Otros lo llamarán el clima, pero será una cuestión de sentimientos. De repente, vi a gente enfrentándose a decisiones importantes, trabajo, mudanzas, relaciones, decisiones de salud. Pero lo curioso era que cada decisión tenía una luz detrás o una niebla. Y Jesús dijo, sabrán qué elegir, no por miedo, sino por paz. Observé a la gente dudar. Algunos corrían hacia la luz. Otros elegían la niebla porque les resultaba familiar. Le pregunté, ¿serán castigados? Negó con la cabeza. No. Pero algunos se sentirán perdidos por un tiempo hasta que recuerden quiénes son. Entonces vi algo hermoso. Familias orando juntas. Personas despertando a las 3:33 de la madrugada con lágrimas en los ojos, sin saber por qué, pero sintiendo un llamado a la quietud, a escuchar, a actuar. Y escuché este susurro, la puerta se abrirá de nuevo durante 7 días. Quienes la crucen con la verdad entrarán en una época de liberación. No pregunté nada después de eso. Simplemente sentí una profunda certeza. Esos 7 días son personales, sagrados y llenos de segundas oportunidades. De repente nos encontramos frente a una gigantesca torre con reloj. Parecía sacada de la antigua Europa. Alta, majestuosa, antigua, pero brillaba por dentro como si estuviera viva. Su esfera no era solo números. Mostraba símbolos, algunos reconocí, fuego, agua, viento. Otros aún no puedo explicarlos. Y entonces lo vi. Las manecillas del reloj retrocedían. Me quedé mirando, confundido. ¿Por qué se invierte el tiempo? Jesús estaba a mi lado, con los brazos cruzados suavemente. Porque el pasado debe reequilibrarse antes de poder construir el futuro. Le pregunté, ¿se trata de karma? Sonrió levemente. No es karma. Es completitud. Las campanas empezaron a sonar. Cada una resonaba en mis huesos. No dolorosamente, sino como un profundo recuerdo vibrando desde mi pecho. Mientras el reloj retrocedía, vi destellos. Personas de generaciones pasadas,
hombres que ocultaban verdades, mujeres cuyas voces fueron robadas, culturas quemadas, conocimientos sepultados por el miedo. Y entonces vi a esas mismas personas regresar, pero no como ellos mismos. Ahora eran niños, algunos en la India, otros en Perú, otros en tranquilos pueblos del medio oeste de Estados Unidos, todos cargando con las semillas de lo que una vez fue destruido. Dije, se han reencarnado. Él respondió, son ecos del alma enviados para restaurar lo silenciado. Las manecillas seguían girando hacia atrás, y me di cuenta de que el mundo no se está quedando sin tiempo. Se está reiniciando. Entonces Jesús me miró y susurró algo que aún resuena en mi alma, la ilusión de quedarse sin tiempo es como el miedo controla a los valientes. Pero ya he reescrito el final. El reloj dio lo que parecía cero. Pero en lugar de detenerse, brilló con un dorado brillante y volvió a contar hacia adelante, no en números, sino en nombres. Cruzamos una puerta que no existía hace un segundo. Sin manija ni bisagras, solo una onda en el aire que se abrió cuando Jesús la tocó. Dentro había una enorme cámara. Parecía una biblioteca, pero en lugar de libros, había orbes de luz flotando, brillando suavemente en estanterías que se extendían hasta el infinito. Me volví hacia él y le pregunté, ¿qué es este lugar? Me respondió, la sala de espera. Son almas listas para regresar. Me acerqué a una de las luces. Brillaba al acercarme, mostrándome destellos de una mujer, un bebé y lo que parecía un artista sosteniendo un pincel hecho de estrellas. ¿Saben a dónde van?, pregunté. Algunos sí, dijo. Algunos eligen, a otros los envían. Le pregunté si los castigaban por no haber vivido antes. Me miró con ojos llenos de compasión. Ninguna alma es castigada, pero cada alma anhela la plenitud. Ese deseo es su propia brújula. Vi una luz que latía más rápido que las demás. Jesús me dijo que una estaba programada para entrar en la tierra el 19 de julio. Me quedé paralizada. Esa es la fecha de parto de mi prima, susurré. Él sonrió y dijo, entonces no es coincidencia que estés aquí ahora. Pregunté, ¿qué pasa si un alma decide no ir? Ellos no deciden no ir, dijo. Respondió, esperan hasta que las condiciones se adecuen. Nunca es forzado. Ese momento me cambió porque por primera vez vi lo intencional que es cada nacimiento, lo sagrado, lo planeado. Nada es aleatorio, ni siquiera que tú estés leyendo esto. ¿Puedo ver a mi familia?, pregunté en voz baja. Jesús asintió. Mira. De repente, estábamos en la cocina de mi mamá. Estaba de rodillas, agarrada a la esquina de la mesa como si fuera lo único que la sostenía. No lloraba a gritos. Susurraba, por favor, Dios, por favor, no te lleves a mi hija. Por favor, todavía no. Déjala vivir. Déjala quedarse. No puedo perderla. Se me rompió el corazón. Instintivamente, quise abrazarla, pero mi mano la atravesó. Miré a Jesús con lágrimas en los ojos. Ella no sabe que la veo. Sí, dijo con dulzura. No con los ojos, pero su espíritu sabe que estás cerca. Vi a mi mamá sacar su vieja Biblia, la que no había tocado en años. Puso la mano sobre ella y dijo, ya no sé si creo, pero si eres real, tráela de vuelta. Esa oración abrió algo en mí, porque en ese momento me di cuenta de que su fe no era perfecta, pero era honesta. Y Jesús sonrió. Díganles, dijo. No necesito oraciones perfectas. Solo necesito permiso. Lloré porque mi mamá, con su fe rota y sus viejas dudas, aún tenía suficiente luz para llegar al trono del cielo, y su oración me ayudó a regresar. Jesús me acompañó de vuelta al borde del jardín. No quería irme. Lo miré y le dije, ¿puedo quedarme? Se acercó y dijo algo inesperado, puedes, pero si te quedas, ¿quién hablará por quienes no han visto lo que tú has visto?
Esa pregunta me conmovió profundamente. No me estaba imponiendo. Me estaba invitando. Y me di cuenta de que regresar no era un castigo. Era un privilegio. Luego me tocó la frente y dijo, Meraye, cuando regreses, será como despertar de un sueño. Pero no dejes que el mundo te convenza de que no fue real. Tu alma lo recordará, y cuando hables, quienes tengan oídos oirán. Él sonrió. Ahora despierta. Sentí una ráfaga, como si me estuvieran arrastrando a través de un túnel de luz hacia atrás, rápido, y luego, una sacudida. Jadeé, con los ojos abiertos como platos. Llovía a cántaros. Estaba en el suelo. Mi vecino me sacudía, gritando mi nombre. Meraye, ¿estás bien? Estabas inconsciente. No respirabas. No podía hablar. Solo miraba al cielo, las lágrimas se mezclaban con la lluvia, porque recordaba cada imagen, cada palabra, cada visión. Y supe, sin lugar a dudas, que no morí por accidente. Me enviaron de vuelta a propósito. Estaba de nuevo en mi cuerpo, pero una parte de mí todavía estaba escuchando. La lluvia me golpeaba la piel. Y mi vecino no dejaba de gritarme mi nombre. Parpadeé y me incorporé. Todo parecía demasiado pesado, demasiado brillante, demasiado lento. Pero dentro de mí, sentí paz. Esa noche, acostado en la cama del hospital, los médicos le realizaron pruebas. Cayó un rayo, dijeron. Tienes suerte de estar vivo. Deberías estar muerto. Sonreí para mis adentros. No tenían ni idea. No solo tuve suerte. Me enviaron de vuelta. La noche siguiente estaba medio dormida cuando lo sentí cerca de mí nuevamente. No había ninguna habitación luminosa, ni jardines flotantes, solo una quietud en la oscuridad de esa habitación de hospital. Y entonces lo escuché, no en mis oídos, en mi alma. Meraye, susurró. Ahora lo sabes, pregunté en silencio. ¿Sabes qué? Que no están solos. Podía sentir su sonrisa. Y tú tampoco. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. No por miedo, sino por saber, por recordar. Susurré en la oscuridad, ¿qué hago ahora? Y dijo algo que nunca olvidaré mientras viva. No para que te crean, sino para despertar. No prediques. No conviertas. Solo recuerda. Pregunté, ¿recordarles qué? Él respondió, que son más de lo que ven. Que nunca he estado lejos. Que lo que viene no debe temerse, sino aceptarse. Y que el amor siempre sobrevivirá a la tormenta. Me quedé dormido sonriendo entre lágrimas. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque por fin entendí la tarea. Entonces, si todavía estás leyendo esto, tal vez sea por alguna razón. Quizás hayas sentido ese dolor en el pecho últimamente. Esa extraña sensación de que el tiempo se acelera y se ralentiza al mismo tiempo, como si algo invisible estuviera a punto de ocurrir. Eso no es ansiedad. Es tu alma recordando. Lo que vi al otro lado no se trataba de miedo. No se trataba de castigo ni del fin de los tiempos. Se trataba de regresar. De regresar a una verdad más profunda, a un poder más sutil, a un amor que olvidábamos que siempre nos sostenía. No me importa lo que creas. Podrías ser ateo, agnóstico, religioso, espiritual, estar roto, en búsqueda, insensible, enojado. No importa porque la luz que vi no me preguntó a qué iglesia iba. Simplemente me preguntó, ¿estás dispuesto a recordar? No me mostraron estos 4 eventos después del 15 de julio para poder asustar a alguien. Me los mostraron porque son parte de un hermoso desenlace y no de una destrucción, sino de una redirección. La gente se despertará en oleadas, algunas suavemente, otras con truenos, pero se despertarán.
Y si te has sentido perdido, confundido, como si nada tuviera sentido, está bien. Significa que llegas justo a tiempo. No tengo un ministerio. No estoy abriendo un canal de YouTube. No vendo libros. Solo tuve que obedecer porque él me pidió que te dijera que nunca estás solo y que lo que viene es más hermoso de lo que tu miedo puede imaginar. Por favor, mantente abierto, sé amable y presta atención la próxima vez que el cielo se quede en silencio, porque podría ser simplemente el quien te esté llamando también. Me dijeron que no tuve latidos durante casi 7 minutos, que debería haber tenido quemaduras, daño cerebral y tal vez incluso pérdida de memoria. Pero lo extraño es que lo que perdí fue el ruido. Desde que regresé, todo se siente diferente. El mundo parece el mismo, pero no suena igual. Solía escuchar el tráfico, la televisión, la ansiedad, las notificaciones. Ahora escucho patrones. Silencio entre palabras, amor entre desconocidos, espíritu tras el dolor de alguien. Mi hija me miró una mañana y me dijo, «Mami, ¿te sientes nueva?» Sonreí y susurré, «Lo soy». No hablo mucho de los rayos. En la iglesia la gente todavía evita el tema como si fuera un tabú. Pero he empezado a escribir cosas. Sueños que tengo. Palabras que me llegan al corazón mientras lavo los platos. Advertencias que parecen más invitaciones. Y lo más extraño es que ahora los dispositivos electrónicos fallan cuando estoy cerca. Las farolas parpadean cuando paso bajo ellas. Y los animales, perros, pájaros, actúan como si me reconocieran. Pero lo que más recuerdo no son las visiones. Es como me sentía. Libre, ligera, amada. Sin vergüenza, sin miedo, sin presión para demostrar nada. Solo en casa. Y cada día que me despierto, trato de traer al mundo solo un trocito de ese sentimiento. Con cada conversación, cada pequeña amabilidad, cada decisión de permanecer amable, incluso cuando la vida se pone difícil. Porque cuando tocas el otro lado, te das cuenta de que este mundo es una ilusión. El amor es lo más real que tenemos. Si esto llegó a tu pantalla, por favor no lo ignores. Ya no creo en las coincidencias. Solo en el tiempo divino. Quizás has estado orando en silencio. Quizás te has sentido agotado, solo, como si estuvieras colgando de un hilo. O tal vez dejaste de orar por completo y no sabes cómo comenzar de nuevo. Déjame decirte algo, Jesús no espera tu actuación. Él no está mirando el cuadro de mandos. Él está parado justo detrás del velo, más cerca que tu próxima respiración. No necesitas palabras elegantes. Ni siquiera necesitas una fe perfecta. Solo necesitas susurrar honestamente, si eres real, te escucho. Eso hice. Y él no me avergonzó. Me lo demostró. Si recuerdas algo de mi historia, que sea esto. Los 4 eventos posteriores al 15 de julio no son castigos. Son aberturas para que fluya la verdad, para que los niños surjan, para que la lluvia limpie, para que el tiempo se reinicie. No estás aquí por casualidad. Tu nacimiento fue programado. Tu angustia no fue en vano. Tu hambre de más, esa es tu alma llamándote a casa. Así que, por favor, vive como si el cielo estuviera escuchando. Perdona como ya te han perdonado. Y ama como si fuera lo único que llevarás contigo cuando todo esto termine. Porque cuando eso pasa, hay mucho más que esperar. Y créeme, es más hermoso de lo que alguna vez te han dicho.